Yo les voy a hacer una declaración en esta mañana. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo? Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Pero hermano, ahí me dijeron que podía venir en cualquier momento. A mí me da igual lo que ustedes le enseñaron, amigo. Pero hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice que hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Al final del servicio, si vino el Señor en la gloria, les pediré perdón a todos y a cada uno de ustedes. Pero les puedo asegurar de que hoy el Señor Jesucristo no va a venir. Mañana usted se va a levantar y va a volver a ir a trabajar y va a sus estudios o a lo que se dedique. Hemos orado al Señor para que el Señor nos muestre en este año la línea de enseñanza que tenemos que transmitir. Y Él puso en nuestros corazones que tuviéramos el corazón abierto y pedirle al Señor continuamente que nos haga entendidos en los tiempos. Me da mucha tristeza cuando hablo con creyentes que llevan muchos años en las congregaciones, incluso hasta en el ministerio, y me dicen: mira, yo de este tema yo no conozco nada. Yo les voy a contar una pequeña anécdota antes de leer la porción bíblica. Y es que una vez en Cataluña me invitaron un grupo de pastores para dar durante una semana unos estudios acerca de las profecías de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etc. Y yo me quedaba en la habitación con otro pastor, y una noche él me dice: ¿tú sabes una cosa, Manuel? Yo nunca en mi vida he dado un estudio exhaustivo y profundo de las profecías bíblicas. Y le dije: ¿y por qué? Dice: porque no entiendo nada, no sé nada del tema este. Para mí es algo nuevo. Y ya digo, es una lástima ver la cantidad de creyentes que no saben nada acerca de lo que está ocurriendo y de lo que está próximamente a ocurrir. Algunos creyentes hasta me dicen: es que a mí me da miedo el libro del Apocalipsis y no lo leo. Pero es que el libro del Apocalipsis no se escribió para meterle miedo en el cuerpo a nadie, mijo. El libro del Apocalipsis tiene que ser el libro más leído por la iglesia en estos tiempos. Porque hay muchas cosas que ahí están escritas que tú y yo las vamos a ver. Y tenemos que saber qué es lo que Dios está tratando de indicarnos. Y no tener una agenda única y exclusivamente personal y pretender meter a Dios en mis planes y en mi agenda personal, sino decir: Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿A dónde quieres llevar a tu pueblo? Yo tengo en mi corazón que desde el año 2020, que fue el tiempo de la pandemia, Dios viene hablando claramente a la iglesia como hacía siglos que no hablaba tan claramente a su pueblo. Algunos captaron el mensaje y otros todavía están en la inopia, no se han enterado de nada. Pero yo creo que el Señor está hablando de una forma tan clara, tan directa. Simplemente lo que tenemos que decir: ¿en qué época me ha tocado vivir a mí? Porque depende del tiempo en el que yo viva, van a ser las señales que yo voy a poder ver. Es decir, si nosotros hubiéramos nacido en la época, por ejemplo, de Noé, tendríamos que habernos preparado durante mucho tiempo, almacenando comida, ayudando a Noé a construir aquel enorme barco gigantesco en medio del desierto, porque la señal de aquellos tiempos era el diluvio. Noé sabía que él no había sido llamado para construir ningún templo, ni para ir por todo el mundo predicando el evangelio, como después le dijo el Señor a sus discípulos. Él sabía perfectamente a lo que Dios lo había llamado, y la señal de su época era que iba a caer un diluvio. Cuando al Señor Jesucristo los judíos se le acercaron y le dijeron: haznos una señal que nos convenza, que por fin entendamos que tú eres el verdadero Mesías y no otro más que ha venido. Él dijo: la generación perversa y maligna está todo el santo día pidiendo señales, pero esta generación, la única señal que va a haber es la señal del profeta Jonás. Y todos sabían quién era el profeta Jonás. Jonás era un profeta verdadero, genuino de parte del Señor, que recibió un llamado para ir a un lugar llamado Nínive. Pero dice que él no quería ir, entonces dice que descendió de Jerusalén a Jafo, a Jope, y allí pagó el pasaje de un barco, se metió en el camarote de más abajo y se fue rumbo a España, porque Tarsis está en España, en el sur de España, que es la provincia de Huelva. Y la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez. Y el Señor Jesucristo dice: así como él estuvo en el vientre de ese pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la señal de esa generación. Pero ¿cuál es la señal de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que estar esperando que suceda? ¿Y qué es lo que no tenemos que dedicarle ni un minuto de nuestro tiempo para no estar haciéndonos una idea errónea del tiempo en el cual el Señor nos ha colocado a nosotros hoy en día? Presten atención a esta porción de la Biblia que es realmente interesante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia en el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento o aparición o manifestación es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo les voy a hacer una declaración en esta mañana. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo? Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Pero hermano, ahí me dijeron que podía venir en cualquier momento. A mí me da igual lo que ustedes le enseñaron, amigo. Pero hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice que hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Si al final del servicio, como ustedes llaman, para nosotros el servicio es el baño. Por eso me cuesta decir servicio, ¿no? Pero bueno, al final del servicio, si vino el Señor en la gloria, les pediré perdón a todos y a cada uno de ustedes. Pero les puedo asegurar de que hoy el Señor Jesucristo no va a venir. Mañana usted se va a levantar y va a volver a ir a trabajar y va a sus estudios o a lo que se dedique. No puede haber más desgracia en la vida de un creyente que ser un ignorante en cuanto al tema de las profecías bíblicas. Si usted coge la Biblia, se va a dar cuenta de que el libro sagrado que contiene más profecías bíblicas o más profecías referentes al futuro es la Biblia. En el Corán no hay ni una sola profecía, ni una. Usted coge todos los libros sagrados de todas las religiones y no son libros de material profético. Pero 3/4 partes del material de la Biblia, todos son profecías y profecías. No todas son iguales, no todas van en la misma línea, evidentemente. Hay profecías, por ejemplo, que ya se han cumplido y le dan credibilidad a las que faltan por cumplirse. Hay profecías que aún no se han cumplido y hay otro tipo de profecías que se han cumplido en parte y en otra parte todavía no. El Señor Jesucristo, cuando salió del templo de Jerusalén, sus discípulos se le quedaron mirando y le dijeron: Señor, ¿te vas tan rápido y no miras lo bonito que es nuestro templo? El Bet HaMikdash, la casa santa, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice: mirad todo esto, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos salen del templo, del monte Moriah. La palabra Moriah significa en hebreo el monte donde Dios es mi maestro. Cruzan el torrente del Cedrón y se meten en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Y allí 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dicen aparte: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y gracias a esa pregunta que ellos le hicieron al Señor, tenemos todo el capítulo 24 de Mateo, que lo podemos complementar con Lucas 21, donde Él da una lista enorme de señales proféticas que nos indican cuánto tiempo queda para el final de los tiempos. Es como cuando usted, por ejemplo, coge una ruta, una avenida, una autopista, y usted quiere ir a un lugar. Pues por el camino usted va teniendo información acerca de cuánto falta, si hay una gasolinera, si hay un cruce o lo que sea. El Señor nos ha dejado muchas señales, muchas indicaciones en el camino para que la iglesia en todo momento pueda saber cuánto falta, qué tengo que hacer, cómo tengo que prepararme, cómo tengo que reaccionar ante lo que está ocurriendo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, no en arameo, el idioma que hablaba el Señor, ni en hebreo, el idioma que se hablaba en el templo. He notado, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención cuando voy a las iglesias es cómo se llama la iglesia. Y ustedes han escogido 2 palabras del idioma griego, la primera y la última, la alfa y la omega. En hebreo sería Aleph Tav, la iglesia alfa y omega. Es interesante notar porque en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que el Señor Jesucristo dice que antes de su venida Él dejaría señales, indicándonos a nosotros los creyentes cuánto tiempo falta para el cumplimiento de las profecías. Ahora, durante siglos los creyentes estuvieron preparando para el retorno inminente de Cristo, pero la realidad es que todos seguimos aquí. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, hay 2 palabras para hablar de las venidas de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de 2 apariciones físicas y visibles del Mesías. Una que ya se cumplió en su primera venida, cuando nació en Belén de Judea, etcétera, etcétera. Y esa palabra que se utiliza es la palabra epifanía. La epifanía es la primera venida del Mesías.
Pero la segunda palabra que solamente se usa en la Biblia para hacer referencia a su segunda aparición es la palabra parousia. Y cuando usted lee el texto en el idioma original, usted va a encontrar que el texto dice con respecto a la parousia del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo lo que va a dar es indicaciones de la segunda venida del Mesías, para que sepamos lo que tiene que ocurrir antes de que Él venga. Y dice que antes de que venga el Señor se manifestará el hombre de pecado o el hijo de perdición. La pregunta es: ¿quién es este caballero? ¿Quién es este personaje? En la Biblia el nombre es tu código genético espiritual. Todos tenemos un código genético físico. Los padres transmiten su genética a sus hijos, a la siguiente generación. Pero espiritualmente también podemos transmitir nuestra espiritualidad, para bien o para mal, en las personas que nos rodean. Podríamos hablar largo y tendido de todo esto. Por eso hay momentos en la Biblia en los que Dios le cambia el nombre a ciertos personajes. Por ejemplo, Abraham no tiene ninguna letra del nombre de Dios. Por eso era una persona que, estaba limitado en muchos aspectos, hasta que el Señor se mete en su vida y le cambia el nombre, y entonces se convierte en padre de multitudes. El anticristo, o el hombre de pecado, o el inicuo, o el hijo de perdición, es un personaje político que aparecerá en los últimos tiempos y que recibe muchos nombres, porque a través de cada uno de esos nombres podemos discernir la esencia, la naturaleza, el carácter y la personalidad de este personaje. Es como, por ejemplo, Dios. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Tenemos muchos nombres para Dios. Tenemos muchos nombres para el Señor Jesucristo, cientos. Y tenemos muchos nombres para el Espíritu Santo: Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu de gracia, Consolador, etcétera, etcétera. El anticristo es un personaje político que recibirá un poder político, económico y militar sin precedentes en la historia de la humanidad. Es un personaje con un carisma impresionante, porque, si me permiten la expresión, es la última bala que le queda al diablo en la recámara de su revólver. El diablo ha intentado a lo largo de la historia destruir al pueblo de Dios, borrar la presencia de Dios de la faz de la tierra. Caín se conformaba con matar a Abel, pero Satanás va mucho más allá que el espíritu asesino de Caín. El diablo lo que quiere es arrasar a Dios de la faz de la tierra. Muchas personas a lo largo de la historia intentaron quitar cosas para que no hubiera referencia del nombre de Dios. Por ejemplo, los 3 jóvenes en Babilonia, que tienen nombres todos terminados en él, lo que dice él es Dios, les cambiaron el nombre. ¿Para qué? Para que no tuvieran recuerdo de que ellos eran adoradores y servidores de Dios. Les cambiaron el nombre. Los querían cambiar por fuera, pero no lo lograron cambiar por dentro, gracias al Señor, ¿verdad? Adriano, el emperador de Roma, dijo: esta ciudad nunca más se va a llamar Jerusalén, la ciudad de la paz, sino que se va a llamar Aelia Capitolina, para que nunca nadie recuerde que existió un día en la historia una ciudad llamada Jerusalén. Y al país de Israel, Israel es un nombre muy interesante. Tiene la letra Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Cada letra es un estudio bíblico. La primera hace referencia a Isaac y a Jacob. La segunda hace referencia a Sara, así sucesivamente. Pero fíjense qué interesante. Ese hombre dijo: este país nunca más se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina o Filistea, tierra de los filisteos. Y así el diablo ha intentado cambiar el nombre de las personas y de los lugares para que no haya recuerdo de Dios. Pero el anticristo va a ir mucho más allá. El anticristo no se conforma con cambiar nombres, con cambiar leyes, como también dice que lo va a hacer, sino que el anticristo lo que quiere es arrasar a Dios de la faz de la tierra, asaltar a Dios, porque es el espíritu de Amalek el que se levanta contra el mismo trono de Dios. Y por lo tanto dice que no tenemos que olvidar nunca lo que hizo Amalek, que se atrevió a pelear contra el mismísimo trono de Dios. El anticristo es tan prepotente, tan soberbio y arrogante, que dice que cuando se reconstruya el tercer templo de Jerusalén, que por cierto ya está todo listo y preparado, y probablemente este año, el próximo, vamos a comenzar a ver la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, porque ya el pueblo de Israel tiene la autoridad y la libertad a través de las leyes de su país para poder subir a la explanada del templo y hacer algo paralelo, similar a lo que era el templo antaño. La Biblia dice que llegará el momento en el que este hombre se va a sentar en ese templo, haciéndose pasar por Dios y exigiendo a la gente adoración y que le rindan culto. Y antes de que venga el Señor Jesucristo, dice que este personaje se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer. ¿Podemos saber de quién se trata? ¿Podemos saber que ya está en acción, que ya está por ahí moviéndose este personaje
Claro que sí. Y no solamente podemos saberlo, sino que debemos de saberlo. La Biblia dice, por ejemplo, que del amor de las mujeres no prestará ninguna atención. Esto puede ser que tenga una doble interpretación, ¿no es cierto? Dice que del Dios de sus padres no hará caso, pero adorará, en el arameo dice en el texto original, Alá Maozín, el Dios de la guerra. Y menciona por primera vez la Biblia en arameo Alá Maozín, que es el Dios de la guerra. La Biblia dice que será una persona tan experta y tan sabia en muchos aspectos que asombrará al mundo, porque será capaz incluso de imitar milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento que nunca más se volvieron a ver en la historia de la humanidad. Recibirá el apoyo, como dije antes, económico y militar de muchas naciones de la tierra. Y dice la Biblia que tendrá como una especie de representante, una especie de manager, una especie de persona que le hace la publicidad, que se llama, según la Biblia, el falso predicador o el falso profeta. Y la Biblia dice que ese personaje tendrá su sede en la capital que en aquel tiempo, en los tiempos de Juan, gobernaba y reinaba sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la ciudad cuando se escribió el libro del Apocalipsis, alrededor del año 100 aproximadamente, que reinaba sobre todas las naciones de la tierra? Roma. Y todos sabemos lo que hay dentro de Roma. Un estado minúsculo, en miniatura, con su propia moneda, con su propia policía, ¿verdad? Con sus propias normas, etcétera, etcétera, que harán alianza política y militar y religiosa, y harán un tándem entre uno y otro. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo no volverá hasta que todo esto comience a suceder. Juan dice, en esto hay sabiduría. En otras palabras, no todo el mundo va a entender esto. El idioma bíblico, tanto el hebreo como el griego, son idiomas alfanuméricos. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. En nuestro idioma eso no existe. El 1 es el 1 y la A es la A. El 2 es el 2 y la B es el 2. Y la B es la B. Pero en hebreo, cada letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Yod, Tet, cada letra tiene un valor numérico. De tal manera que tú puedes leer la Biblia por su valor numérico o por su nombre. Y Juan dice, en esto hay sabiduría. El nombre o el número de la bestia suma 666. Si no te estoy diciendo cómo se va a llamar, pero te estoy diciendo que cuando sospeches o creas que puede ser fulanito o menganito, saca el valor numérico por el valor de cada una de las letras, y si te da 666, amigo, prepárate porque ese puede ser. Lamentablemente hay muchos creyentes que cuando hablas de esto dicen, pero este tipo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está enseñando este español que viene de allá de España? Estoy enseñando Biblia, mijo. No me estoy inventando nada. Estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a leer el libro del Apocalipsis si estamos a punto de ver cosas que ninguna generación de creyentes ha visto a lo largo de su historia? Y es interesante notar porque hay como un patrón que se repite, ¿no? Como algo que es reiterativo. Por ejemplo, dice la Biblia que para poder conocer el futuro, ¿eso qué fue? Ahí viene. Tranquilo, no pasa nada. Dice la Biblia que para conocer el futuro hay que conocer el pasado. Es una regla de oro de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Dice el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, que Dios te cuenta el futuro en tiempo pasado. Y de hecho, cuando tú lees la Biblia en el texto original en hebreo, te das cuenta de que tú estás leyendo algo como que ya sucedió, pero resulta que te lo está contando en tiempo pasado, porque en Dios no hay presente, pasado ni futuro, sino que Él es un tiempo presente permanente. Y Dios te cuenta lo que aún no ha ocurrido, mi hermano. Miren qué interesante esto. Me queda tiempo, ¿no? Miren qué interesante esto. Juan está en la isla de Patmos y le muestra al Señor una visión donde dice que ve una multitud con ropas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que nadie podía contar de la cantidad de gente que había en aquella masa. Y uno de los ancianos en la visión que tiene Juan le dice, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido esta gente? Y Juan llora y le dice, yo no lo sé, Señor, yo no sé quién es esta gente, ni de dónde vienen. Y le dice, escucha bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y aún no han empezado. Pero ya en la profecía es como algo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor conoce perfectamente el futuro. A Él no se le esconde absolutamente nada. Él lo sabe absolutamente todo. Qué ridículo cuando Adán intentó ocultarse y esconderse de Dios. Nuestra Biblia, que fue traducida por un cura español de la ciudad de Sevilla, llamado Casidro de Reina, cuando él comenzó a traducir el texto original, él se dio cuenta de que hay letras en el hebreo que son 4 preposiciones, pero tienes que escoger una sola. Y entonces dice que Adán se escondió entre los árboles del huerto, pero el texto original realmente dice que Adán se metió dentro de un árbol, porque en y entre es la misma preposición en hebreo.
Porque dice que se ocultó de Dios. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿De dónde te vas a esconder de Dios, mijo? Si Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. No hay nada que Dios no conozca, Él lo sabe todo. Por eso, mis queridos hermanos, Moisés cuando vuelve a Egipto, el Señor sale en el camino para matarlo. Y uno dice, ¿cómo sale en el camino? Me acabas de llamar para que vaya a Egipto y ahora voy a Egipto y me quieres matar. ¿Qué cosa es esto? Y uno sigue leyendo y dice, porque el hijo de Moisés no estaba circuncidado. ¿Y quién se va a dar cuenta que mi hijo no está circuncidado? ¿Es que acaso eso es una cosa que se ve por fuera? Pero es que lo que el ojo del hombre no ve, Dios sí lo ve. Y tú vas a predicar en Egipto algo que no estás viviendo en tu casa. Así que empieza a predicar en tu casa antes de ir a los egipcios a predicarle la palabra. No, nadie se va a enterar. Que no se va a enterar nadie. Pero Dios sí lo sabe todo lo que haces. En intimidad y en lo público. Entonces dice la Biblia que antes de que venga el Señor tenemos que estar preparados. Porque los cambios políticos, sociales y económicos que va a experimentar, que ya está experimentando el mundo, son tremendos. El día 7 de octubre de hace 2 años ocurrió algo que no había ocurrido desde los tiempos de la Shoah, desde los tiempos del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nunca Israel podía imaginarse que iba a sufrir la catástrofe que ha sufrido, que hasta el día de hoy aún no se han recuperado. Y ocurrió y lo vimos casi en tiempo real en nuestras pantallas. Y es que hoy en día las redes sociales nos permiten ver en tiempo real cosas que están ocurriendo en la otra parte del mundo. Por lo tanto, ya no hay excusa para vivir atontados y perdidos, sino que tenemos que estar velando y orando, dice la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto, mi querido hermano. Y no perder el tiempo en vanidades ni en estupideces. Pero además de eso, el texto que hemos leído en esta mañana dice, pero aparte de manifestarse el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, Daniel lo llama el cuerno pequeño y Juan lo llama el anticristo. Es el mismo, con distintos nombres, el mismo perro con distinto collar. Dice que además se tiene que manifestar la apostasía. ¿Y qué es eso? La apostasía no solamente es volver atrás de una fe que un día tuviste. Permítame, yo no sé lo que ustedes creen. Yo no sé si están a favor o en contra de lo que voy a decir. A mí me da igual, pero yo le voy a decir lo siguiente. Hay gente que dice, no, yo me convertí y ya nadie se puede desconvertir. Es decir, salvo siempre es salvo. Bueno, ok, vale, usted puede pensar lo que quiera porque para eso es libre. Pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, último capítulo de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso dice la Biblia. Libro de Apocalipsis dice, y al que venciere, luego si no vence, esto no es para ti, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré mi nombre delante de mi Padre. Entonces la apostasía no es solamente dar marcha atrás de una fe que tuviste, como por ejemplo Pedro. Pedro en un momento de su vida se convirtió en un apóstata. Tú eres uno de ellos. No, yo no sé, tú eres uno de ellos, pero si es que hablas como ellos. Y entonces cuando el Señor Jesucristo resucita el tercer día, le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos, y a Pedro, que vayan a Galilea, que quiero hablar con ellos. ¿Por qué no dice, dile a mis discípulos y ahí mete a Pedro? Porque tú dijiste que no me conoces. Y si no me conoces, ni tú quieres saber nada conmigo, ni yo contigo tampoco. Pero como yo soy Dios, y yo soy un Dios que restaura, perdona y olvida el pecado, dile que también suba, que yo lo voy a ayudar a restaurar otra vez su vida. Bendito sea Dios. Mi discípulo y a Pedro. Así que la apostasía es mucho más que una persona que conoció, se enfrió, se apartó, se volvió atrás y bueno, etcétera, etcétera. La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores y de principios morales y espirituales. Estamos en una época de relativismo, donde todo vale. Por ejemplo, en España, en Europa, hay gente que se ha casado con una gallina. ¿Qué le ven acostarse con una gallina? Ah, bueno, como están los huevos aquí tan caros, a lo mejor será por eso. Será por eso, ¿no? Hay un tipo en España que se gastó 14.000 euros porque desde pequeño él sintió que era un perro. Y se hizo una operación y tú lo ves y parece, hasta levanta la pata cuando va al baño. Porque él sentía que era un perro. Es decir, vivimos en un mundo tan ridículo, pero tan ridículo, que cuanto más ridículo y más absurdo y más raro sea la idea, más la creen y la sigue la gente. Bueno, ahora dice que hay un problema con Blancanieves porque el beso que le dio el príncipe no fue con permiso y ahora pues lo van a denunciar. Unas cosas ridículas, absurdas. A mí me pasó hace tiempo, yo le aguanté la puerta a una hermana, era una pagana, no era una hermana. Le aguanté la puerta a una señora que entraba y me dice, esto es un acto machista, ¿eh? Digo, bueno, en mi época era un acto de educación. Ahora, si usted dice que es un acto machista, la próxima vez se la abre su marido si es que lo tiene. No, es tremendo, una cosa de locos, una cosa de locos. Ya estamos viviendo en esa época, Yo no sé aquí en los Estados Unidos, pero yo vivo en las Islas Canarias. Nosotros vivimos del 1 de enero al 31 de diciembre del turismo. Pero turistas que van allí a hacer lo que no se atreven a hacer en sus países, porque allí nadie los conoce, allí nadie los ve.
el inglés, el noruego, el finlandés, el italiano, etcétera. Y van allí, tú dices, son auténticos salvajes, pero luego lo ves en su país y tú lo ves con chaqueta y corbata y dices, el señor tal. Señor, es un demonio, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque todo vale, todo está permitido. En los colegios, en las universidades, incluso hasta en algunas iglesias. Que para que la gente no se vaya, no le llame la atención porque se van. Y si se van son muchos diezmos lo que se van. Que se vaya, que se vaya. Como si yo viviera de tus diezmos. Si yo cuando estaba en el mundo endemoniado hasta las orejas no pasé hambre, ni frío, ni me pasó nada. Ahora en Cristo soy más que vencedor, dice la palabra. Aleluya. Imagínate tú, imagínate tú. Me acuerdo que teníamos una familia hace años en una de las iglesias que abrimos allí en España y le tuve que llamar la atención a la hija, a una de la familia, y entonces se lo dijo al papá. Y el papá vino, era así un mastodonte, era un gorila. Sí, y me viene así todo tal y me dice, tienes que tener cuidado cómo tratas a mi hija. Digo, sí. Y digo, ¿por qué? Dice, porque nosotros somos muchos en la iglesia y si nos vamos muchos diezmos. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa, ¿sabes una cosa? Le iba a llamar gorila, no me atreví a llamarle gorila, pero digo, mira, te voy a decir una cosa. A mí no me vengas con esos rollos, no me vengas con esas historias con amenazas. Y además te voy a decir una cosa, a partir de ahora le voy a prohibir a los ujieres que cuando pasen la cesta de la ofrenda tú pongas un centavo dentro. Tú no vas a diezmar ni a ofrendar en tu vida en esta iglesia. Y me dice, no, espera, que hay más, espérate. Y me dice, pues entonces nos vamos. Y te digo una cosa, si nos vamos, ni 3 meses va a durar esta iglesia. Le dije, que no. El tipo se fue y la iglesia duró 20 años. ¿Me entiendes? ¿Qué te parece? Hemos llegado a un punto en el que en la sociedad en la que vivimos todo vale. Y la Biblia dice que eso era una señal profética porque el Señor Jesucristo dijo que antes de su venida viviríamos parecido a la generación de Noé. Y la generación de Noé era una generación depravada, perversa, una promiscuidad sexual brutal. Y el Señor dijo, basta. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, hermanos. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, tenemos que estar preparados para estas locuras y para más que viene todavía. Pero no se preocupen, queridos hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, el mundo va de mal en peor, pero nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener base, no moverse por emociones, no moverse por sentimientos, sino moverse por principios bíblicos, fundados en la palabra del Señor, filtrando todo lo que oímos, filtrando todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque no es el Señor el que se tiene que adaptar a mi vida, soy yo el que me tengo que adaptar y seguir al Señor todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Así que mis queridos hermanos, dice que hasta que todo esto se manifieste, tranquilos, renueven su comunión con el Señor, pongan su mirada en el Señor, no tengan miedo de nada ni de nadie, porque es verdad que el Señor viene pronto, pero esto va a ir cada vez de mal en peor. Esto va a ser tremendo. Nosotros llevamos más de 20 y pico de años viajando 3, 4, 5 veces al año a Israel y conocemos bastantes hermanos, pastores, iglesias y la situación de allí. Y es terrible ver cómo ese país tan bendecido, donde nacieron todos los profetas, todos los discípulos del Señor, donde tantos milagros ocurrieron, cómo está endurecido y ciego, ¿verdad? Y rechazan al Mesías constante y permanentemente. Y cómo hay grupos que persiguen y esperan a los creyentes cuando salgan de las congregaciones para insultarlos, apedrearlos y meterse con ellos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora bien, procure que su vida esté alineada en santidad, en orden y en obediencia con el Señor. Porque el Señor al que guarda, al que bendice, al que prospera y al que usa, es a la persona que anda en obediencia, en santidad delante del Señor todos los días de su vida. Procure no solamente tener información, porque la información no es formación. Usted puede tener mucha información y puede tener mucho conocimiento de las cosas, pero ese conocimiento hay que interiorizarlo y aplicarlo todos los días de nuestra vida. Si dice la Biblia que hay que perdonar, perdone. Si dice la Biblia que hay que orar, ore. Si dice la Biblia que hay que ayunar, ayune. En otras palabras, no se vaya nunca a la cama diciendo podía haber hecho más si no lo hice. En otras palabras, el Señor está buscando una iglesia que está preparada
para lo que viene. Y dice la Biblia que cuando Él venga no va a ser como la primera vez que vino, que poquitos se enteraron. Qué tremendo cuando el rey Herodes se entera por aquellos magos, no reyes, magos de Oriente, observadores de las constelaciones. Porque no sé si sabían que todas las profecías de la primera y de la segunda venida están escritas en las estrellas. Todas las estrellas tienen un nombre hebreo. Y usted las traduce y dice, mira, Él tenía que nacer en Belén de Judea de una virgen de la tribu de Judá. Y estos hombres observaron las estrellas y dijeron, ya ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella hemos visto. Y cuando llegan a Belén, al Herodión, donde vivía Herodes, le dice, venimos a adorar al rey de los judíos. Imagínate decirle al rey que estaba allí, venimos a adorar al rey de los judíos, pero no eres tú. Tú eres un rey que te pusieron. Y el que te pone, mañana te quita. Nosotros venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella nos ha guiado hasta aquí. Y dice la Biblia, vayan, adórenlo y dígame dónde está para que yo también vaya a adorarle. No fue nunca, al contrario, dio una ley para matar al niño. Porque el diablo a lo largo de la historia siempre ha tratado de impedir que las promesas de Dios se cumplan. Es increíble, pero vemos que el Señor siempre gana todas las batallas y el Señor nunca va a permitir que el enemigo salga con la suya. Y la palabra del Señor nos enseña que pocos se enteraron de que había nacido el Mesías. Sin embargo, cuando Él venga en su segunda venida, dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y cuando Él venga, dice la palabra de Dios que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. A este nuevo directo que tenemos con, en esta ocasión, el pastor José Manuel Sierra. Pastor José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliezer? Bien, gracias a Dios, muy bien y contento de poder estar una vez más contigo. Qué bueno, muchas gracias por venir otra vez. La verdad que cuando nos vimos ahí en Alicante pude ver el trabajo que estáis haciendo en la finca y es extraordinario, es tremendo todo el trabajo, la obra que estáis haciendo es épico, como decimos ahora a la juventud, así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, que es una obra titánica. Y gracias porque en esa conversación dijiste, ¿por qué no lo hacemos en YouTube, en directo? Y bueno, vamos a hacerlo en directo, así que gracias por venir. Y tenemos muchas preguntas que hacerte, hay muchas preguntas que tengo aquí, y voy a empezar con una que esta semana está dando vueltas todo el tiempo. Y es la siguiente: ¿estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, según la Biblia? Bueno, parece ser que todas las características para que se lleve a cabo una Tercera Guerra Mundial las tenemos encima de la mesa. Están las armas, están las naciones, las potencias armadas hasta los dientes. Hay una presión tremenda en el ambiente, es decir, que sí, se podría dar una tercera guerra mundial en cualquier momento. Lo que ocurre es que aquí el que ordena, el que quita, el que pone, el que permite o impide las cosas es nuestro Dios. Y Él es el que tiene la primera y la última palabra en todo esto, ¿no? Pero por poder darse, se podría dar perfectamente. Lo que dijo alguien en una ocasión, Albert Einstein, que si se produce una tercera guerra mundial con el armamento que ya existe hoy en día, si se llevara a cabo una cuarta, pelearíamos con palos y piedras, porque no quedaría prácticamente nada en pie, porque el hombre ha creado unas armas de destrucción masiva que son capaces de arrasar continentes enteros, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una época muy, muy interesante. Y vamos a ver qué ocurre en los próximos días, semanas o meses. Yo tenía una pregunta. Mucha gente confunde la Tercera Guerra Mundial con el Armagedón, por la magnitud, imagino, que tendría una Tercera Guerra Mundial. El impacto que tendría sería brutal, tremendo, como acabas de decir. Y mucha gente confunde esa guerra con el Armagedón. ¿Podría darse una Tercera Guerra Mundial sin ser el Armagedón? Es que la palabra Armagedón es el nombre de la batalla que se va a llevar a cabo, sobre todo como epicentro, el Valle de Megiddo en Israel, o el Valle de Jezreel, como también se le conoce. Un valle que cuando lo vio Napoleón dijo que es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Hay mucha historia que contar y muchas batallas que se llevaron a cabo en ese valle.
Y ya digo, Armagedón es el nombre que recibe la batalla que la dirige, por decirlo de alguna manera, el anticristo, el antimesías, que se atreve a aglutinar millones de soldados y de armamento para ir a pelear fundamentalmente contra Israel. La Tercera Guerra Mundial puede desembocar en esa batalla, pero no necesariamente la Tercera Guerra Mundial es la batalla de Armagedón. Son dos cosas diferentes. O sea que se podría dar una tercera guerra mundial sin ser en Armagedón, por lo tanto, cobra más sentido aún que la tercera guerra mundial esté a las puertas, ¿no? Podría ser una tercera guerra mundial, como dijo Putin también, que perfectamente podría ser cibernética o podrían hacerse algún tipo de ataques diferentes, porque si no sería una tragedia, ¿no? Sería, vamos, aunque esta semana, no sé si lo has visto, en Antena 3 salió, en las noticias de España, que en países como Finlandia, Noruega, están avisando a la gente para cómo poder enfrentar un posible ataque nuclear. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto se había visto Sí, poco. sí, lo he visto, lo he oído y es realmente alarmante, ¿no? Que se esté hablando en estos términos en los medios de comunicación. También en otros países ya se están preparando y tomando medidas y reservando comida y agua, etcétera, porque lo que se avecina es muy peligroso. Sí, la gente yo creo que no es consciente de lo que puede suceder. Y además que las circunstancias para que salga todo por los aires se están dando, pero cada día más. Y yo creo que todo lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, en Europa y en Israel y en otras partes del mundo, pues es la antesala, son los dolores de parto que nos anticipan de que esto va a ir cada vez de mal en peor. Lo que pasa es que hay como una especie de indiferencia, una especie de querer evitar el tema, de no entrar en esos temas, algunos porque les da miedo, otros porque no les interesa, y se produce lo que dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Que la gente estaría como en los días de Noé, previos al diluvio, la gente comía, bebía, hacían planes a corto y a largo plazo y no eran conscientes de la catástrofe universal que se les venía encima, ¿no? Así serán nuestros tiempos también. La gente estará pues paseando, viajando, comiendo, bebiendo, disfrutando de la vida y estamos a las puertas de eventos de una magnitud sin precedentes en la historia y que probablemente muchos de nosotros podamos ver. Con eso que estás diciendo me sorprende porque es cierto que el 29 de octubre vivimos cerquita de donde vivo, en Valencia, una catástrofe sin precedentes, una riada que asoló una multitud Sí, tremenda, 500.000 de personas, y que esa gente se ha quedado como una guerra. O sea, yo estuve allí a los 3 4 días de que sucediera, y es una catástrofe sin luz, sin agua, sin sí, sí. recursos, sin comida, la gente robando, saqueando todo. Era una película de terror, una película de Mm, terror. Y esto sucedió aún habiendo alerta roja, porque mucha gente dice que no le llegó la alerta, pero había mm. alerta roja. A nosotros nos sale alerta roja en la EMET, que es el tiempo nacional que nos alerta de la previsión, y nos dijeron que había alerta roja, pero la gente salió igual, es lo que estás diciendo. Sí, La sí, bueno, gente... lo que pasa es que como que la gente no quiere darle lugar a una realidad que nos afecta. Tanto nos afecta que ha habido mucha gente que ha perdido la vida, perdido sus negocios, han perdido sus trabajos y tal. Y esto ha pasado aquí, en Europa, en España, en una de las capitales más importantes del país, como puede ser Valencia. Y lo que me llama la atención es que cada vez que hay una catástrofe, siempre decimos es que ha sido una catástrofe que nunca se había producido. Bueno, es que lo mismo pasó el día 7 de octubre del año pasado en Israel, cuando pasó algo que no había pasado nunca en el Estado moderno de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que cada vez que ocurre algo decimos, es que esto nunca ha pasado. Pero, como yo dije ayer en la predicación, me temo que dentro de unos días o pocas semanas ya se hablará poco o casi nada de Valencia, porque ocurrirá otra tragedia, ocurrirá otra desgracia, y parece como que ya en Valencia se ha arreglado todo, y todo todavía está patas arriba, y llevará probablemente años en volver otra vez a la normalidad. Pero es que como una noticia viene detrás de la otra,
pues la siguiente ya anula la anterior. Y es que así va a ser. Va a llegar un momento en el que todo el mundo va a estar, si me permite la expresión, patas arriba, y que si Europa, que si Valencia, que si Estados Unidos, que si Israel, que si esto y aquello, y va a ser de una magnitud de tal manera que entonces el mundo tendrá que clamar para que alguien venga y por fin definitivamente alguien venga a ofrecer lo que se habrá perdido, que es la paz y la seguridad. Porque en Valencia se perdió en unas horas la paz y la seguridad. Y en cada lugar donde hay tragedias, guerras, terremotos, tsunamis o lo que sea, se pierde siempre la paz y la seguridad, el bienestar económico, todo lo que has ahorrado, todo lo que has trabajado durante años, lo pierdes en cuestión de minutos, ¿verdad? Tanta gente que ha estado toda la vida ahorrando para comprarse su chalet, su casita, su coche, y ahora resulta que se han quedado sin nada. Y eso ha pasado en una región de España. Imagínate que pasara en toda España, o en todo el continente europeo, en todo el mundo. Es decir, tenemos que estar preparados porque lo que hemos visto en Valencia y lo que estamos viendo en otros países del mundo, pues va a afectar a todas las naciones de la Tierra. Y no te digo nada, Eliezer, cuando se comience a quebrantar el orden económico. Porque tú sabes que la gente, bueno, mientras no le toques el bolsillo, aquí no ha pasado nada. Pero en el momento en el que pierdan sus ahorros, en el momento en el que vean que su dinero no vale nada, en el momento en el que vean que se va a quebrar la economía mundial, ahí te quiero ver, amigo. Ahí te quiero ver. Antes de salir Trump elegido en los Estados Unidos, él dijo algo, dijo, obviamente parecería un clip de campaña política, dijo, si no salgo yo, estamos al borde y el mundo va a entrar en una tercera guerra mundial y en una crisis económica sin precedentes como la del 1929, que fue el famoso crack de la Gran Depresión, ¿no? Sí. Esto, claro, lo dice para que la gente le vote, bajo la amenaza. Pero a mí me llama la atención porque tú sabes que hay cosas que te voten o no, van a pasar igual. Y en esto hay algo que el otro día te escuché decir, que me gustó mucho, porque dijiste en una predicación, salga quien salga, señores, el señor Donald Trump o la señora Kamala Harris, esto se va a poner feo. Da igual quién salga. Y me gustó porque es verdad. Es que da igual quién salga. La gente a veces pone su esperanza en un hombre, pero da igual quién salga. Salga quien salga, la cosa se va a poner fea. Yo te pregunto algo. ¿Tú estás preparado para una tercera guerra mundial, José Manuel? Nunca me han hecho esa pregunta y bueno, yo estoy tomando una serie de medidas, ¿no? Preventivas, ¿no? Por ejemplo, tener en casa más agua de lo que se suele utilizar, tener, por ejemplo, un plan B en el sentido de que si se va la luz, pues cómo cocinas, cómo permites que la nevera, que los congeladores sigan funcionando, tener agua de reserva, pero sobre todas las cosas lo que hay que prepararse es espiritualmente. Porque por mucha agua, por mucha comida, por muchas cosas que almacenes o que hagas, el único que nos puede proteger y guardar es nuestro Dios. Y yo creo que espiritualmente lo que tenemos que partir de la base es que si el Señor ha permitido que vivamos en este tiempo de la historia de la humanidad, Él sabe por qué. A mí tal vez me hubiera gustado, humanamente hablando, haber nacido en la época del ministerio de Jesús. Pero no sé si Él me hubiera llamado como uno de sus discípulos en aquella época y no sé cuál hubiera sido mi función en aquel momento de la historia y si hubiera aguantado la presión de la época. El Señor ha decidido que vivamos en este momento de la historia y tenemos que ser conscientes y responsables de que el Señor pues nos quiere usar y nos quiere utilizar como voceros, como atalayas que advertimos al pueblo de Dios de lo que se avecina para que no perdamos el tiempo en tonterías, en vanidades, en juegos que al fin y al cabo no conducen a nada. Pero sobre todas las cosas yo creo que sí deberíamos los creyentes, tal vez para algunos sea una locura, ¿no? Pero yo creo que los creyentes sí deberíamos tener en casa algunas reservas de comida, de agua, tener alguna provisión también para compartir con personas que tal vez no estén preparadas. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace 2 días. Hace 2 días por la noche, antes de acostarnos, nos fuimos a lavar los dientes y, en fin, a prepararnos para ir a dormir y se fue el agua. No teníamos agua en la casa.
Bueno, pensamos que era una cosa pasajera, pero cuando nos levantamos al día siguiente, el agua no había venido. Yo tenía agua en casa, yo me pude lavar, yo me pude arreglar. Lo que había pasado es que el automático, la palanca del edificio, había saltado y claro, el portero no viene hasta el día siguiente y ningún vecino tenía agua. Como la mayoría de la gente o beben del grifo o tienen, digamos, esos depósitos que salen directamente del grifo, como si fueran, ¿cómo se llaman? Estos aparatos que hay que filtran el Sí. agua, pues no pudieron beber agua. Pero yo sí tenía agua en casa. Es simplemente un pequeño ejemplo, ¿no? Y si se va el agua días y días y se va la luz, ¿cómo hacemos? Tenemos comida y si por lo que sea no puedes sacar dinero del cajero automático porque no hay luz, y si por lo que sea no hay suficiente comida porque aquí vivimos en una isla y los barcos no llegan, o pasa cualquier historia, yo creo que tenemos que prepararnos. Y esto no es falta de fe, esto no es miedo, esto es simplemente ser prudente. ¿O es que acaso Noé, cuando entró en el arca, no había almacenado comida y alimento y agua para él y su familia? Porque claro, hablamos de que Noé construyó el barco, vale, perfecto, y construyó el arca, pero ahora hay que comer. Ahora los animales tienen que comer. Yo tengo que beber agua y estuvo un año ahí metido. Entonces yo creo que no viene de más el tomar medidas y el prepararnos como pueblo de Dios. Y si no se usa ese agua y si no se usa esa comida que hemos almacenado, pues no pasa nada, ahí queda. Pero y si tenemos que recurrir a ella, gracias al Señor, ya la tenemos. Así que yo creo que como medida preventiva nos vendría bien a todos ir almacenando poquito a poco. De hecho, conozco a muchísimos hermanos, la mayoría de ellos en Israel, que ya lo vienen haciendo hace muchos años. Totalmente, muy interesante lo que dices. Mi suegra, por ejemplo, de años, ella es de Puerto Rico y tiene todo preparado y tiene todo un programa y un curso que da para prepararse justamente para esto, ¿no? Para un evento catastrófico que nos deje sin nada. Hablando de todo lo que estamos hablando, hablando de profecías bíblicas, hablando de la Tercera Guerra Mundial, Israel sabemos que es el reloj profético de Dios. Todo lo Mm. que pasa en Israel nos advierte de cuán cerca está el Señor. Tú has estado hace poco en Israel y justo el mes de noviembre, que ibas a estar todo el mes, pero ya todo el mundo sabrá que no pudiste por un tema que ahora contarás. Pero me dijiste, Eliezer, tengo noticias muy frescas sobre lo que está pasando en Israel. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Israel, José Manuel? Mira, efectivamente yo tenía que estar hasta el día 2 de diciembre en Israel porque teníamos ya 3 grupos organizados que iban a viajar. Gracias al Señor el primer grupo pudo ir y pudimos estar pues visitando todos los lugares y gracias al Señor todo muy bien. Pero estando allí, mi hija Priscila, que es la que me ayuda en la organización de estos viajes, me llama y me informa de que la compañía aérea con la que habíamos viajado había suspendido el vuelo de regreso del primer grupo. Y tuvimos que buscar deprisa y corriendo vuelos y otras compañías para que los hermanos pudieran regresar a la mayoría de ellos a Madrid, a España, porque tenían vuelos de conexión a sus respectivos países. Algunos iban a México, otros iban a Estados Unidos, otros iban también a Puerto Rico. Pero lo peor no era esto. Lo peor, porque al final pudimos arreglar el tema y todos pudieron salir sin ningún problema. El tema es que tampoco podía ir el segundo grupo, ni tampoco el tercero. Por consiguiente, me vi obligado a volver a España. Y bueno, ya estamos pensando en los viajes que tenemos que organizar para el año que viene, sobre todo en el mes de mayo y otras fechas. Pero antes de ir a Israel, yo he tenido contacto con judíos ortodoxos, de estos típicos que veis por las calles, con su talid, con su kipá, con los tirabuzones en el pelo y todo eso. Un gran grupo de judíos ortodoxos que han aceptado a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. No lo han dicho abiertamente todavía, pero se reúnen en lugares muchos judíos ortodoxos y yo tengo contacto con uno de ellos. Y uno de ellos me ha informado que estudiando las escrituras llegaron a la conclusión, algunos judíos, que no hace falta construir el tercer templo para poder hacer sacrificios en la explanada del templo.
De hecho, se hicieron muchos sacrificios y todavía no existía ni el tabernáculo, ni tampoco el templo. Entonces se les ocurrió la idea, y esto venía en relación al tema de lo que es, de lo que puede ser la famosa abominación desoladora, de la cual habla la Biblia en Mateo capítulo 24, dice el que lee entienda, ¿no? Y me contaba que han hecho un altar portátil que lo quieren subir a la explanada de las mezquitas porque ya no es un delito ni está prohibido que los judíos puedan subir a la explanada de las mezquitas. Otra cosa es cómo los reciban los que están allí, pero que ya no es un delito el que puedan subir, y quieren subir para comenzar a hacer sacrificios de animales, porque ya han aparecido 3 ejemplares que están en Israel de las famosas Pará Adumá, o de la vaca roja, que es la que se necesita para la purificación de la explanada de las mezquitas, y etcétera, ¿no? Claro, yo le dije, pero si eso lo hacen algunos judíos, esto se puede armar una guerra tremenda. Y me dijo, están dispuestos a asumir el riesgo, incluso algunos a perder la vida. Están armados hasta los dientes. Y en cualquier momento esto puede suceder. No sé si en el tiempo de Benjamín Netanyahu o de otro. A él le propusieron subir y apoderarse de la explanada de las mezquitas, y él dijo que no, que él como creyente rehúsa utilizar la violencia, ¿no?, para establecer allí un templo. Y aparte de eso, al creyente no le hace falta ningún templo de ninguna clase. Pero fíjate lo que se está cociendo, fíjate de lo que se está hablando, ¿no? De subir, de apoderarse de la explanada de las mezquitas, de construir o de levantar el altar portátil, hacer sacrificios. Esto puede ser una revolución tremenda dentro de Israel y del mundo árabe en su totalidad, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que él me comentaba. Otra cosa que él me comentaba también es acerca de la cantidad de judíos que no lo han dicho abiertamente, pero que ya se están convirtiendo, se están entregando al Señor Jesucristo. Pero me habla de cantidades muy grandes, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo está haciendo una obra invisible, tremenda, que pronto saldrá a la luz y nos vamos a enterar todos. Y el ambiente, la expectativa que hay en Israel acerca de la proximidad del Mesías es tremenda. Pero el calendario judío religioso que tienen en la actualidad resulta que no coincide con la realidad, porque le quitaron los rabinos 210 años para que no pudieran hacer cálculos exactos, ¿verdad?, o muy cerca del retorno inminente del Mesías. En fin, de esto hablaremos si quieres en otra ocasión, porque tendríamos que hacer números y cifras y todo esto. Pero lo que está bien claro es que en Israel hay una expectativa muy grande y están cambiando mucho el ambiente espiritual. Gente que antes era, digamos, bastante de izquierdas, ya se han llevado una tremenda desilusión con los ideales de la izquierda, con todo lo que pasó el día 7 de octubre. Por otra parte, judíos que no querían saber absolutamente nada de los cristianos, ahora se están dando cuenta que los que estamos yendo allí somos los cristianos, y los que los amamos y los apoyamos somos los cristianos que les amamos, y todo esto nos está dando muchas posibilidades de dar testimonio. Yo tuve la oportunidad de reunirme con un buen grupo de hermanos de diferentes iglesias en el hotel donde estábamos. Les conté todo lo que las profecías advierten y nos indican. Y también tuve la oportunidad de darle testimonio a nuestro conductor, que es un árabe practicante, muy buen muchacho, y se quedó sorprendido de todo lo que las profecías dicen que va a ocurrir. Y hay una gran expectativa en Israel por los cambios espirituales que se aproximan. Así es que, bueno, estemos atentos, porque como tú bien has dicho, Eliezer, Israel es el epicentro, el ojo del huracán. Todo lo que allí pase afectará para bien o para mal al mundo entero. Esto que nos estás contando, tengo varias preguntas. ¿Puede pasar en cualquier momento? ¿En cualquier momento puede subir y lo que nos estás contando, hacer el sacrificio y todo, sí. Todo esto? ¿Lo pueden hacer en cualquier momento? Sí. ¿Esto puede pasar mañana mismo? Totalmente, en cualquier momento. De hecho están esperando no sé qué orden, pero ya están preparados y saben que en cualquier momento tienen que subir para tomar posesión de ese lugar, que en este momento está bajo la, entre comillas, jurisdicción o protección de Jordania.
¿verdad? Pero bueno, que eso puede cambiar en cuestión de minutos. Y en cuanto a la creación, en cuanto a la reconstrucción del tercer templo, ya está todo preparado. Ya está absolutamente todo preparado. Las vestiduras, los instrumentos, las piedras, todo el utensilio, todo está absolutamente preparado. Todo está dispuesto. Dijiste hace poco, escuché que decías que Netanyahu está obsesionado con construir el tercer templo. ¿Esto es así? ¿Crees que lo va a construir él o será otro? Yo creo que, dadas las circunstancias que se están dando en este momento en Israel, Benjamín Netanyahu, que recibe el apoyo para poder gobernar de los dos partidos religiosos que existen en Israel, porque si no, no podría gobernar, él tiene constantemente la presión por parte de los partidos religiosos acerca de la importancia de apoderarse de la explanada de las mezquitas y construir el tercer templo. De hecho, uno de sus ministros, que es un fanático religioso, él está dispuesto a subir arriba y hacer locuras o hacer lo que haga falta hacer para que se lleve a cabo la construcción del tercer templo. Yo creo que si un presidente de Israel no solamente tiene el deseo, sino que tiene la presión para que el templo se construya, sin lugar a dudas, es Benjamín Netanyahu. Y probablemente para él sería un éxito y pasaría a la historia como el presidente que permitió la edificación del tercer templo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero que se va a producir en cualquier momento no nos quepa la menor duda. Si dices que esto puede ocurrir mañana, imagínate que mañana ocurre, que mañana construyen el tercer templo, hacen el sacrificio, toman posesión. ¿En qué momento profético nos encontraríamos en ese momento? Ok, una vez que se construya el tercer templo de Jerusalén, permíteme leerte unos textos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, por ejemplo, 3, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora dice un detalle muy interesante: el cual se opone y se levanta, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. Una vez que se inaugure, una vez que se construya el tercer templo, pasarán 3 años y medio y será profanado por este personaje que nosotros lo llamamos el anticristo, o como Pablo lo denomina, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como también lo llama en el versículo 8. Es decir, 3 años y medio pasarán desde su inauguración hasta su profanación, y entonces estaríamos en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Y quedarían otros 3 años y medio, que son los que describe en el libro de Apocalipsis las famosas 7 copas de la ira. O sea que en el momento que ocurra esto, se va a destapar el anticristo. Sabremos quién es el anticristo. Cuando el anticristo se manifiesta, cuando el anticristo se da a conocer, por los cientos de detalles que nos proporciona la Biblia, podemos identificarlo inmediatamente. Pero sabemos que una de las maravillas, entre comillas, o milagros que producirá el anticristo es que se pueda reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Él mismo lo va a profanar, él mismo será como Antíoco Epifanes en su época, en la época de los griegos, de los seleucidas, lo profanó, él mismo lo profanará, y entonces es cuando comienza la primera parte de lo que llamamos el tiempo de angustia para Israel o de Jacob, que lo inauguran los 7 sellos, que empiezan con caballos que cambian de colores, y a continuación las siete copas, y al final, a la 7ª trompeta, es cuando se produce la primera resurrección, el rapto de la iglesia, según yo lo veo, y la profanación del lugar santísimo. El otro día, hablando del anticristo, le pregunté a ChatGPT, no sé si conoces ChatGPT, es inteligencia artificial, sí. Tú le preguntas cualquier cosa y te responde. ¿Qué te dijo? Yo le pregunté: Chat, con toda la información que tú tienes, con todas las estadísticas, con todo lo que tú tienes,
Quiero que me digas las 5 personas, según las profecías bíblicas, más probables que sean el anticristo. Me dio 5. ¿Así? Me dio 5. Y me lo detalló. Y me dijo, o sea, era increíble, de verdad te lo digo, ¿eh? Era increíble leerlo, porque decía que ahora mismo seguramente esté preparándose para ganar más influencia para ese momento. O sea, te lo decía todo de una forma. Me dijo, el primero, Emmanuel Macron, me dijo. Ujú. Que podría ser Emmanuel Macron. Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Emmanuel Macron podría ser? ¿Tenía el Es que yo perfil? tendría que investigar la procedencia, el origen del presidente de Francia, porque una de las características que tiene que tener el anticristo es que tiene sangre judía, porque de lo contrario los judíos nunca lo van a aceptar como su salvador o como su Mesías. No sé cuál es el origen del presidente de Francia, lo ignoro. No, yo tampoco, yo tampoco lo sé. No sé si tiene, no sé si me dijo que sí que tenía algo, no lo sé, pero no, ahora mismo no lo tengo aquí. Luego me dijo, el segundo que me dijo fue Elon Musk, que podría ser también Elon Musk, un personaje muy influyente. Sí. También me dijo Elon Musk. ¿Tú crees que Elon Musk podría ser? El anticristo va a ejercer una influencia y un atractivo brutal. Si no, no va a venir con cuernos, con un tridente y con rabo. Es una persona con una elocuencia brutal, con un carisma espectacular. Bueno, tampoco sé el origen de esta persona. Lo que está bien claro es que cada vez se oye y se oye más de él y más de sus inventos y de sus progresos y de sus cosas. Pero lo que está bien claro es que una de las características que va a tener el anticristo es que es muy atractivo. Y de hecho mucha gente lo abrazará creyendo que esta es la solución a todos los problemas y enfermedades del mundo. Es tremendo esto. El segundo el tercero que me dio me sorprendió porque es alguien que se habla muy poco, pero es Muhammad bin Salman, que es el de Arabia Saudita, que es el que controla y el que tiene todo el Mm. poder del petróleo, el hombre más poderoso en ese aspecto, también políticamente muy respetado. Y que no se escucha mucho, la verdad, porque no se escucha mucho, pero me dijo que también, según las profecías bíblicas, podría ser uno de ellos. No sé si tú le conoces o... No, he oído hablar muy poco de él, no, apenas no sé nada de él. Aquí me pone la razón, dice la razón, el príncipe heredero saudí tiene gran influencia en la economía Mm. global gracias al petróleo. Además, ha liderado iniciativas de modernización y busca unir a Oriente y Occidente a través de inversiones y acuerdos políticos. Y aquí el chat me dice, relación con las profecías, la riqueza y el control sobre recursos globales pueden relacionarse con el poder económico del anticristo mencionado en Apocalipsis 13. Bueno, también tendrá esas características el anticristo, ¿no? Mucha influencia, mucho poder. Ahora, yo creo que también estamos a punto, la humanidad está a punto de dar un salto y un descubrimiento espectacular en cuanto a nuevas formas de movilidad, en cuanto a nuevos sistemas para no depender 100% del petróleo. Se están haciendo Sí. experimentos y muchas pruebas con otras fuentes y probablemente, bueno, aunque el petróleo siempre estará ahí, pero yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas porque también se habla del hidrógeno y también se habla de otros elementos que pueden revolucionar todo lo que es el transporte y la comunicación a nivel mundial. Acabo de preguntar, no tiene origen judío Macron. Otro que me dio, otro que me dio era Zelensky, el presidente de Ucrania. Y Uf, la razón que me daba, dice, como presidente Zelensky se ha convertido en una figura central en el conflicto global entre Rusia y Occidente. Su carisma y habilidad para unir a naciones contra Rusia lo han posicionado como un líder mundial respetado. Y la relación con las profecías dice que es una figura de unidad y resistencia, características que podrían alinearse con el papel del anticristo, como alguien que inicialmente trae paz o soluciona un conflicto. A mí esta la verdad que no me parece del todo... a mí me han tirado algunos nombres, me han propuesto algunos nombres. De hecho, una vez viajé a un lugar y una persona me dio una carpeta enorme con fotografías, con datos, con información, y me decía que estaba totalmente convencido de que el anticristo iba a ser el rey de Inglaterra, este Carlos, ¿no? Incluso en una reunión de pastores en Madrid, alguien habló, aunque alguien lo mandó a callar y dijo, oye, esto es muy delicado, estamos metiéndolo en un terreno muy, muy peligroso, también hablaba del rey de España.
Sí, bueno, eso sí. También oí de Bukele, el presidente de El Salvador. Es decir, sinceramente, en este momento nadie sabe de quién se trata. Absolutamente nadie. Y hay un dato también muy significativo y tremendamente importante. Y es que la Biblia nos da el valor numérico de su nombre. Entonces, habría que comprobar si los nombres de estas personas coinciden con el valor numérico que nos da la Biblia, que es 666. Mm. Entonces, ese es un dato también a tener en cuenta. ¿Y eso, y ese dato cómo se saca? O sea, ¿el valor numérico del hebreo o...? Bueno, el Nuevo Testamento se escribió en griego. El griego también es un idioma alfanumérico, igual que el hebreo. Entonces, lógicamente, habría que hacerlo en hebreo o en griego y tendría que salir la suma que nos da la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay nombres, o hay muchos nombres, muchas combinaciones que pueden darnos esa cifra, pero no solamente nos quedemos con la cifra, no solamente nos quedemos con el valor numérico de su nombre, que es 666, sino con los otros muchos detalles que nos proporcionan las Sagradas Escrituras acerca del personaje, los que están en Daniel, los que están en las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces habría que sumar y juntar todos los datos para ver si coinciden en su totalidad. Es como, por ejemplo, el Mesías. ¿Cómo se podía reconocer al verdadero Mesías? Bueno, una de las características que tenía que nacer en Belén de Judea, no podía nacer en Capernaum, no podía ser de Jerusalén, no podía ser de Samaria, tenía que ser de la tribu de Judá y nacer en Belén de Judea. Bueno, ese era un dato. Pero otro dato era que, por ejemplo, pues según Isaías 53, tendría que morir de una manera especial, tenía que ser enterrado de una forma especial. Es decir, habría cientos de profecías que nos indicaban si era o no el verdadero Mesías. Con el antimesías o con el anticristo ocurre exactamente lo mismo. Hay que saber y conocer todos los datos que nos da la Biblia para poder comprobar si este o aquel personaje coincide o no con los datos que nos da la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Todo esto, pero la verdad que nadie sabe, igual que ni el día ni la hora, pues tampoco sabemos quién va a ser. Podemos tener, pues eso, curiosidad y Sí, saber sí, a está alguien bien. quién. Bueno, pero Ahora, permíteme decirte algo que antes tocaste en referente a Trump. Yo veo a muchos, tanto en Israel como fuera de Israel, muy animados y muy contentos con Trump. Hombre, vamos a ver, no cabe la menor duda de que es un hombre que ha favorecido a Israel, ha favorecido o se identifica con el pueblo cristiano evangélico de Norteamérica. Ha habido pastores que han ido al despacho oral, han orado por él sabemos que ha ido a algún culto, etcétera, etcétera. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque estamos hablando de un hombre de carne y hueso con sus tentaciones, con sus problemas que los tiene. Es como cuando hablamos de Schindler, ¿no? La famosa película de la lista de Schindler. Cuidado que Schindler no era un hombre para tirar cohetes. Hizo un beneficio muy grande a favor del pueblo de Israel, pero luego también tenía muchos pecados y muchas carencias en su vida, ¿no? Cuidado porque se pueden llevar una tremenda desilusión con Trump. Yo espero que se mantengan esa línea de apoyar al pueblo de Israel, que se mantengan una línea bíblica y coherente con la palabra de Dios, que no se deje manipular ni arrastrar, ¿verdad? Pero ojo, porque no es el salvador del mundo. Y el anticristo también va a levantar una gran expectativa, ilusión en mucha gente, porque a priori va a solucionar muchos problemas, por ejemplo, el económico, pero después viene el palo. Entonces nuestra confianza no está en Trump ni en los hombres. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque como pongamos excesivamente nuestra confianza en un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Por lo tanto, seamos prudentes en este aspecto. totalmente. Aunque es cierto que, por ejemplo, como decías, creo que fue el que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿no? Sí, 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 la he visto, la he visto, la he visto. hizo algunos tratos y algunos beneficios por Israel que la verdad que a priori no sabemos. Quedan 4 años, el 20 de enero toma posesión, Vamos a ver. que por cierto hoy le han absuelto el último cargo que tenía, que lo han absuelto para que pueda ser presidente, porque si no se iba a hacer un lío ahí grande. Quiero tomar de vuelta la conversación que estábamos teniendo cuando otra de las cosas interesantes que cuentas que está pasando en Israel, que es que muchos judíos se están convirtiendo a Cristo.
El otro día hablaba con Steven Ari, que es un judío mesiánico, y me decía que la gran señal de que Cristo está cerca es la cantidad de judíos que se van a convertir a Cristo, que van a aceptar al Mesías, a Yeshua. Yo te hago una pregunta. ¿Esta es una de las últimas señales que muchos judíos se van a convertir a Cristo? ¿Es la señal de los 144.000 o son cosas diferentes? Para mí hay un versículo que me ha ayudado mucho a entender muchos aspectos proféticos, ¿no? Y es ese versículo que aparece en el libro de Ezequiel, perdón, el libro de Eclesiastés, donde Salomón, el autor del libro, dice, ¿qué es lo que será? Él mismo responde diciendo lo mismo que fue. La pregunta es, ¿dónde y cómo nació la iglesia? No hablo de la iglesia gentil, porque yo a veces cuando llevo al grupo a Cesarea, la marítima, digo que aquí, en la casa de Cornelio, entre comillas, nació la iglesia gentil, porque era la primera vez que se le predicaba el evangelio a los gentiles, ¿no? Pero realmente la iglesia como tal, el pueblo de Dios, como lo entendemos nosotros, nació en una fiesta judía, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, con un tremendo avivamiento, con una sacudida espiritual que no dejó indiferente a nadie. Prueba de ello que centenares o tal vez miles de judíos fueron afectados por la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y la iglesia nació con un poder, con una gloria del Señor espectacular. Miles se convertían, sanidades, milagros, prodigios, cosas tremendas. Bueno, si lo que va a ser es lo mismo que ya sucedió en el pasado, eso quiere decir que la iglesia no puede terminar en Jerusalén apagada, pasando desapercibida. Es más, como tú bien has dicho, la Biblia nos habla de que 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel, que nadie sabe con exactitud dónde están, hay especulaciones y tal, van a aparecer en la escena de los últimos tiempos, acompañando al Mesías a todas partes, cantando un cántico nuevo en el monte de Sión, como una especie de guardaespaldas del Señor Jesucristo. 144.000 judíos convertidos de verdad, con esa perseverancia, con esa constancia que caracteriza al judío. Eso es una revolución espiritual en la ciudad de Jerusalén brutal. Y además hay un añadido más. La Biblia nos dice que 2 testigos, 2 predicadores con una unción brutal harán acto de presencia en las calles de Jerusalén en los últimos días, hasta el punto que comenzarán a verse milagros que no se veían desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los quieren matar y no pueden, y el Señor los va a proteger de una manera extraordinaria. Y hay una pregunta que se le hace a Juan en la isla de Patmos cuando se le dice, estos con vestiduras blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que nadie puede contar, ¿quién es esta gente? ¿De dónde han salido? Y Juan dice que lloraba porque no sabía la respuesta, y la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación. En otras palabras, yo creo que, sobre todo en Israel, se va a producir un despertamiento espiritual sin precedentes. Por eso es el epicentro, porque como el diablo lo sabe, por eso el anticristo quiere ir a Jerusalén. Y por eso quiere profanar el lugar más sagrado del pueblo judío, que es el templo de Jerusalén. Pero también Cristo viene a Jerusalén. Entonces vemos que el anticristo quiere ir a Jerusalén y va, y también el Señor Jesucristo quiere ir a Jerusalén y viene y pone sus pies en el monte de los olivos, y el monte se parte y salen aguas vivas y entra agua en el mar muerto y vuelve otra vez a recobrar la vida. Es decir, los acontecimientos finales que se van a llevar a cabo en el pueblo de Israel son tremendos. Y otra cosa muy importante, ¿y la gran tribulación qué objetivo tiene? ¿Otra guerra más? ¿Otra guerra más? ¿Otro derramamiento de sangre? No, el objetivo final de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón y todo lo que va a suceder con los sellos, con las trompetas y con las copas es nada más y nada menos que poner de rodillas al pueblo de Israel para que reconozcan a aquel que traspasaron y por fin lo reconozcan como su verdadero Mesías. Y ahí acaba la película. Y ahí acaba la historia. O comienza a lo mejor, según cómo se vive, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Israel va a experimentar un despertamiento espiritual tremendo, tremendo. Y yo confío y espero poder verlo.
porque si esos judíos convertidos que en este momento están en la clandestinidad o en el anonimato salen a la luz, pues pueden pasar cosas tremendas. Y además otra cosa, y se van a comenzar a ver otra vez milagros, señales y prodigios, porque eso va a traer una sacudida tan grande que hasta muchos musulmanes van a ser impactados con el Evangelio. Porque muchas veces hablamos de los judíos, pero no nos olvidemos que en Israel viven millones de árabes, algunos musulmanes, otros cristianos, y muchos también se van a convertir. De hecho, hay iglesias árabes cristianas que ya han reconocido al Mesías y lo alaban y lo adoran en sus cultos, y va a ser algo realmente, Eliezer, espectacular. Y yo no me lo quiero perder. ¿Esos 144.000 podrían estar ya convertidos? ¿Podrían haber 144.000 judíos ortodoxos convertidos ahora mismo en Israel? Mi opinión personal no lo puedo demostrar con la Biblia. Entonces ya entramos en una opinión personal. Como me la has pedido, te la voy a dar. Yo creo que sí. Yo creo que muchos ya están vivos. ¡Wow! Sinceramente. Sinceramente. Yo creo que muchos ya están. Tal vez ni siquiera lo saben, pero ya el Señor sabe dónde están. Porque lo curioso es que cuando Elías le dijo al Señor, Señor, ya estoy harto, ya no doy más, estoy cansado, no sirve de nada lo que estoy haciendo, el Señor le dijo, oye, ojo, hay 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. 7.000, eso es una barbaridad. Pero ¿dónde estaban? Elías no los conocía a ninguno, pero el Señor sabía dónde estaban. Y entonces yo creo que esos 144.000, claro, la proporción es mayor, el Señor sabe dónde están. Y estoy seguro de que muchos de ellos están con vida, porque yo no creo que falten muchísimos años o generaciones hasta que todo esto acontezca. Estamos hablando de Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de Armagedón, estamos hablando de cosas que no se hablaban hace 50, 60, 80 o 100 años en la iglesia cristiana evangélica, pero que hoy en día ya se están hablando en los medios de comunicación. Tú has mencionado Finlandia, Noruega, a otros países que ya se están preparando para lo que puede ocurrir. Por lo tanto, estamos más cerca que ninguna otra generación de creyentes. Y esto es algo realmente alucinante, lo que el Señor nos va a permitir ver. ¿Hasta dónde veremos? No lo sé. Pero que vamos a ver cosas tremendas que nunca nadie vio, estoy convencido. Los dos testigos, hay mucha gente que dice Moisés y Elías. ¿Quién crees que pueden ser esos dos testigos? Mira, bíblicamente podemos especular, pero no podemos decir con 100% de seguridad de quién se trata. Es verdad que Moisés es un personaje tremendamente importante en el pueblo de Israel, tanto que cuando mencionan a Moshe, lo dicen Moshe Rabenu, es decir, nuestro maestro, es nuestro maestro. Muy bien, perfecto. Podría ser Moisés. De hecho, su muerte o su desaparición es muy misteriosa. Dios se encargó de cuidar su cuerpo de una forma especial, cosa que no hizo con ningún personaje de la Biblia. Eso es a tenerlo en cuenta. Por otra parte, también lo vemos en el Monte Nebo, el día que se presenta en la transfiguración, junto con otro profeta que también desapareció de una forma muy sorprendente, que no experimentó muerte, y me refiero al profeta Elías. Hombre, los dos serían tremendos personajes que se aparecieran, ¿no? Pero luego hay un tercer personaje que no se menciona prácticamente nunca, que también fue arrebatado, que también no experimentó la muerte, y fue Enoc, que profetizó y habló acerca de la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Dice que vio venir al Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Tenemos ahí unos versiculitos en la carta de Judas. Sinceramente no podemos saber quiénes son, pero lo que está bien claro es que serán dos personajes de tremenda influencia y experimentarán muerte porque los matarán a los 3 años y medio de ministerio. Fíjate que en 3 años y medio de ministerio, que es prácticamente nada cuando recién uno está comenzando, causan una revolución en el mundo sin precedentes. No ha habido ningún predicador que cause la revolución espiritual de estos dos testigos, de estos dos predicadores, en tan solo 3 años y medio. ¿Quiénes son? Sinceramente no lo podemos saber. El otro día, hace un tiempo contaste que en el muro de Jerusalén te encontraste a un señor que te contó algo increíble, te encontró algo que, bueno, lo contaste y se hizo viral por todas partes.
Mucha gente está diciendo, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? ¿Era un ángel? ¿Era un rabino ortodoxo? ¿Quién era ese hombre que te encontraste? ¿Quién era ese hombre? ¿Has podido saber quién era? O si quieres contar lo que te contó y luego decir quién era ese hombre. Lo que me contó en su momento, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra y está en YouTube y miles de personas lo vieron y como tú dices, hasta se hizo muy viral, ¿no? Pero te voy a dar una primicia. Esa persona, que no era un ángel, esa persona se ha vuelto a poner en contacto conmigo. Casi a diario hablamos, día sí, día no. Y él es uno de los judíos ortodoxos convertidos al Señor Jesucristo, que es el que me ha pasado toda la información que yo te acabo de compartir en tu programa esta tarde. Wow. Wow. Yo le pedí en este viaje que hice a Jerusalén ahora hace unos días, si podía presentarme, si podía conocer a todo ese grupo de rabinos, de judíos ultraortodoxos convertidos al Señor, y me dijo que todavía no era el momento, que llegará el momento, pero que de momento no podía. Pero él es la persona que me está dando toda la información y es un hermano nuestro en la fe. Wow. ¿Y hablas con él en hebreo En o español, en español, habla en en español? español, Habla en en español. español, perfectamente en español. Y te iba a preguntar otra cosa y se me ha olvidado. Estoy ahora me ha dejado un poco así. Sí, es que no, Eh, yo sé que no te lo esperabas que tuviera otra vez contacto con esta persona, pero se ¿Cómo? abrió su corazón y me contó que me contactó a través de mi hija, me dijo que escribió a la iglesia y que quería contactarme porque él no tenía mi teléfono ni tenía nada, pero él me sigue, él sigue las retransmisiones y él me ha dicho que no pare de hablar de estas cosas porque los tiempos se avecinan y tenemos que estar preparados. O sea, que él te conoció a través de tus predicaciones, de lo que enseñas. El primer contacto fue en el Muro de los Lamentos. Mm. Yo no sé si ya me conocía de las redes sociales, supongo que sí, pero hemos mantenido el contacto. Y él me ha mandado imágenes desde el día 7 de octubre, tremendas, que no han salido en ninguna parte, de cosas tremendas que ocurren, y me mantiene pues al día, ¿no? Me mantiene al día de todo esto. La última vez que hablé con él se encontraba en el sur de Israel, en Eilat, y ellos están preparando cosas en el desierto porque dicen que han leído las profecías y saben que un gran remanente de Israel tendrá que huir al desierto donde va a tener que buscar protección. Es que a través de este medio a veces hay personas que te escuchan que tú dices, ¿y cómo? A mí me pasó hace poco que la última entrevista que tuvimos estaba en un evento en Tarragona y me saludó Marco Brunet, que te lo conté hace poco, Sí, y me dijo que me conocía de la entrevista que hicimos. Dice, tú eres fíjate. Eliezer. Ah, mira. O sea, hay una cantidad de gente que no sabemos que nos están escuchando, que mandamos un saludo, por cierto, a todos los que Amén. nos están viendo. Ya sabes Sí. que si estás viendo este directo, dale me gusta, deja también tu comentario de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad nos estás viendo. Y quiero hacerte la última pregunta, José Manuel. De todos los viajes, porque llevas 20 años, ¿no? Más de 20 años yendo a Israel. Más de 20 años, sí, a Israel, sí. ¿Hay algún momento, hay alguna experiencia como esta que has contado de este señor, de este hermano nuestro de la fe que te encontraste en el muro de Jerusalén? ¿Hay algo que te ha impactado que no has contado nunca? ¿Hay alguna experiencia, algo de lo más tremendo que te haya ocurrido en tantos viajes que has ido? ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado de por vida? Bueno, yo podría escribir un libro de anécdotas que me han pasado en Israel en estos más de 20 años que llevo viajando, ¿no? Pero ahora me viene a la cabeza una noche, cuando ya dejé al grupo en el hotel, me fui caminando solo hasta el cótel, hasta el Muro de los Lamentos, con un hermano del grupo. Y allí estuvimos un buen rato, estuvimos leyendo la palabra, y hay un momento que ya era tarde, salíamos al día siguiente de madrugada, y yo le dije a este hermano que me acompañaba, oye, vamos a marcharnos al hotel porque ya es tarde. Y justamente a mi derecha había un rabino allí orando que cuando me oyó hablar en español, me preguntó de dónde era, de dónde venía. Y le dije que venía de España, y entonces al ver que me habla en español, dije, voy a aprovechar
y estar un rato con él y hacerle preguntas. Y él fue el que me animó a estudiar hebreo y a poder leer la Biblia en hebreo y le hice caso, ¿no? El caso es que le dije, me gustaría hablar con usted del libro de Daniel, preguntarle algunas cosas del libro de Daniel. Y recuerdo que me dijo, uy, el libro de Daniel es muy difícil, es un libro muy profundo. Y le dije, sí, sí, ya lo sé, pero le quiero preguntar algo, le quiero preguntar algo del capítulo 12 del libro de Daniel. Y le leí este versículo y le dije, mire, la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia al cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi pregunta fue, ¿el arcángel Miguel, como arcángel príncipe protector del pueblo de Israel, cuando sea quitado, cuando reciba la orden de levantarse, de moverse, se producirá el tiempo de angustia de Jacob, lo que nosotros los cristianos llamamos la gran tribulación? Y se me quedó mirando y me dijo, ¿y tú cómo sabes eso? Y le dije, bueno, lo que quiero saber es si es así. Y me dijo, efectivamente, cuando Miguel sea quitado o levantado, se producirá el tiempo de angustia de Jacob y lamentablemente mi pueblo terminará haciendo un pacto con la muerte. Me quedé tan sorprendido, tan impactado, no me atreví en ese momento y no me lo encontré nunca más. Era un rabino de origen chileno y, y no me atreví a preguntarle si él leía el Nuevo Testamento, porque hay muchos que lo han leído pero no se atreven a decirlo porque algunos lo tienen prohibido y incluso los han amenazado, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención aquello que me pasó aquella noche de madrugada en Jerusalén hace ya unos cuantos años atrás. Cómo él sabía que hay una protección sobrenatural de este arcángel tremendamente poderoso que es Miguel, que cuando sea levantado o quitado de en medio se producirá el tiempo de angustia de Jacob, lo que la Biblia llama la gran tribulación, ¿no? Y por eso dice Pablo a los tesalonicenses, vosotros sabéis lo que está deteniendo todo esto hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se podrá manifestar aquel inicuo a que el Señor matará con el espíritu de su boca. Ese él siempre lo atribuyeron al Espíritu Santo, ese él lo atribuyeron al Imperio Romano, pero ese él, la respuesta la tenemos en Daniel 12:1 y habla acerca de la... Epa, se ha cortado. Se ha cortado. No, voy a ver si vuelve. No sé si se le ha acabado la batería. Voy a ver si vuelve ahora el pastor José Manuel. No sé si va a volver a entrar porque estaba con el teléfono. Y no sé si se ha acabado la batería. Ahí lo tenemos otra vez de vuelta. Un segundo. Espera, que la imagen está en... Sí, perdón, Ezequiel, perdón, Eliezer. Sí, espérate un segundito que... Probablemente el enemigo no quería que habláramos de esto y se enfadó. Seguramente, ¿eh? La verdad que justo el momento más interesante, ¿eh? Sí, El sí, momento sí. más interesante. Yo tenía el teléfono en otra posición, pero tú dices que sale mal. ¿Lo vuelvo a poner como lo tenía? No, está bien, está bien. Te coloco aquí otra vez. Mira, ahí te tengo ya. Ahí te tengo. Así. Perfecto. Ahí está. Pásame después el link para subirlo al canal nuestro también, ¿vale? Ahí está. Seguimos en directo, seguimos en directo. Amén. Así que cuéntanos, termina de contar lo que estabas contando. Ya estaba ahí. Sí, yo le pregunté una vez a un gran maestro de escatología bíblica acerca de a quién se refería la Biblia cuando Pablo dice que hay algo que impide, ¿verdad? Que el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición se manifieste, porque dice hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y me respondió, bueno, lo que impide la manifestación del anticristo, que todo esto se reviente y salga todo mil pedazos, es el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, pero si el Espíritu Santo es Dios, ¿quiere usted decir que hay un momento en el que el Espíritu Santo es quitado de la tierra?
Bueno, es que como la iglesia no va a estar, pero bueno, es que como si el Espíritu Santo dependiera de la presencia o no de la iglesia para estar, cuando en Génesis 1:1 y 2 dice que ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y no existía ni Israel, ni iglesia, ni ser humano, ni nada. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, no puede haber un momento en la historia en el que el Espíritu Santo no esté. Tal vez no esté operando como opera en la actualidad, pero que está, va a estar siempre. Entonces después alguien dijo, bueno, puede ser el Imperio Romano, pero es que el Imperio Romano ha desaparecido. Ya no existe el Imperio Romano, existen solo en fin, los restos arqueológicos, las piedras, los puentes, etcétera. Pero el anticristo no se ha manifestado. El espíritu del anticristo sí está latente. Ya lo decía Juan, pero no se ha manifestado como tal. Y nadie me sabía responder. Unos me decían una cosa, otros me decían otra, hasta que un gran maestro de la palabra de Dios, misionero de Madrid, me hizo ver este texto. Y me lo corroboró aquel rabino aquella noche de madrugada en Jerusalén. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Daniel 12:1 nos da una revelación espectacular de cómo al ser quitado, al ser removido, al ser levantado, Miguel, el gran príncipe que te protege, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, entonces habrá tiempo de angustia cual no la hubo nunca en el mundo. Es decir, no hay un precedente, no hay un punto de referencia en la historia. Y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así, lo que va a pasar allí es lo que ocurre y lo que relata el Apocalipsis. No es la destrucción del templo de Jerusalén, no es la masacre que se produjo en los tiempos de Rabí Akiva, cuando Bar Kokhba se proclamó, lo proclamaron Mesías. No, tiene que ver con resurrecciones, tiene que ver con guerras catastróficas que se relatan en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, yo tendría muy presente Daniel 12:1 como respuesta a lo que la gente se pregunta, ¿a quién se refiere él? En artículo masculino, en singular. La iglesia siempre es femenina, la iglesia es esposa, la iglesia es amada, la iglesia es novia, nunca es él. Sería una incongruencia decir que ahora la iglesia es género masculino, ¿no? Y bueno, y de todas estas cosas hablamos aquella noche y quedé muy impactado por mi conversación con aquel rabino. De eso estábamos hablando, ¿no? De aquella conversación, de aquel momento que te marcó muchísimo, ¿no? En uno de los viajes Exacto. que fuiste. Ya con esto, porque como dices que hablan tanto en español allí, porque sí que es verdad que hay mucho chileno, Sí, argentino que hablan español. Yo quiero hacerte muchos. una pregunta que muchos se hacen también, la acaban de escribir. ¿Todos los judíos van a ser salvos? ¿Todos los judíos serán salvos? La Biblia habla de un remanente, es una palabra que tenemos que tenerla muy presente, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se produjo aquel milagro tremendo en el Monte Carmelo, cuando cayó fuego del cielo, bueno, se esperaba, yo estoy seguro que Elías esperaba que todo el país se convirtiera, que todo el país se humillara, pero no sucedió. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó, Baal quedó totalmente desacreditado, los profetas fueron eliminados, ¿no? La reina Jezabel, que financiaba con el dinero de la corona, y su marido, el rey Acab, financiaba todo aquello, tampoco se convirtieron, no hubo un cambio genuino en sus vidas, pero el Señor le habla, le revela que hay un remanente oculto, un remanente de 7.000 personas que se habían mantenido fieles al Señor en medio de la persecución y de la idolatría. Esto de que Israel, todo Israel será salvo, oye, ¿qué más quisiera yo que fuera así? Pero yo creo que más bien el Señor hace referencia a ese remanente, aunque repito, miles, probablemente millones de judíos que en este momento no son creyentes ni son nada, puede ser que ante los acontecimientos finales se conviertan y se acerquen a Cristo. No sé si cuando dice todo Israel será salvo, se refiere a todo el remanente o se refiere a toda la población mundial, que hablamos de millones y de millones, porque si fuera así, entonces no hace falta evangelizarlo, porque todos se van a convertir, entonces por lo tanto no hace falta evangelizarlo. Yo creo que va más bien por el remanente que en la totalidad de la población mundial del pueblo de Israel. Qué bueno. Pues gracias por todas estas preguntas y toda esta información que nos has dado en esta noche. Gracias por tu tiempo, José Manuel. Lo valoro muchísimo que estés aquí Por favor. en el canal. Y nada, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, dale like, compártelo con otros para que lo puedan compartir. Y José Manuel, si quieres decir algo para despedirnos. Yo te felicito, sinceramente, porque eres muy valiente,
porque probablemente hayas escuchado en la anterior entrevista que me hiciste y en esta algunas cosas que a lo mejor pues no coinciden 100% con la doctrina o con la teología, con las ideas de tu denominación o de tu iglesia, pero eres muy valiente y hace falta en España hombres como tú, hombres valientes, que no tengan miedo de oír otras opiniones, otros ministerios, otras explicaciones en cuanto a textos de la Biblia y que no tengan temor de que la gente escuche otras cosas, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es evitar que la gente se informe, que la gente indague, y eso es muy bonito, ¿no? Tener en España un canal como el tuyo, donde entrevistas a personas con otras opiniones, con otras posturas o estilos, pues es muy interesante. Así que por esa parte te felicito. Y también decirle a todos los hermanos, sobre todo que nos ven, que hermanos, no perdamos el tiempo, por favor, no perdamos el tiempo. Vamos a ponernos las pilas. Es una expresión muy española, una expresión que utilizamos muy entre nosotros. Vamos a ponernos las pilas, vamos a dejarnos de tontería, vamos a dejar de mirarnos el ombligo. Oye, y que cuando nos persigan, el diablo no va a preguntar, ¿eres bautista? ¿Eres pentecostal? ¿Hablas en lengua? ¿No hablas en lengua? ¿Levanta las manos? ¿No levanta las manos? Que cuando nos den caña, nos van a dar caña a todos y lo que tenemos que estar es unidos y apoyarnos y respetarnos los unos a los otros porque estamos navegando en el mismo barco y vamos a la misma meta. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca a todos y a seguir adelante, que el Señor viene pronto. Un abrazo, Eliezer. Así es. Muchas gracias, José Manuel. Un La abrazo. verdad que sí, y yo siempre digo que hay que estar siempre, pues eso, las opiniones hay que escucharlas, cada uno saque sus conclusiones y cada uno piense lo que quiera pensar a la luz de la palabra, siempre a la luz de la palabra. Amén. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos y que el Señor os bendiga muchísimo. Bendiciones. Bendiciones.